nació de haber conocido a Nadia Ghulam. En este caso la conocí yo en 2011, nos estaba ayudando en un proyecto, que era traducir unos textos para Contra la Democracia, que estábamos montando en 2011, y nada, yo recuerdo que 20 minutos después de hablar con ella sobre la traducción, lo que había que hacer y tal, ya pensé, es que lo que me está contando esta persona alrededor de su vida y de su experiencia hay que transmitirlo a la gente, y creo que un buen lugar para hacerlo es un escenario. Y coincidió con que nosotros estábamos un poco en la búsqueda de nuevos géneros. Era un momento en que estaba en conversación buscar contar las cosas de otra manera, llegar de otra manera al público, buscar otro público, y bueno, nos vino como anillo al dedo realmente. Es un documental escénico, ¿de acuerdo? La gran apuesta está en que sea la propia Nadia la que está en escena, junto con nosotros, porque lo planteamos como una entrevista que se va abriendo a otros espacios, que se va abriendo a pequeñas escenas, que se va abriendo a otros lenguajes, pero en conjunto es un documental escénico. Es una conversación real entre nosotros y ella, entre dos culturas, entre dos maneras de entender el mundo. Nosotros hemos tenido la suerte de poder haber estado en Kabul, que es un poco el mundo de Nadia, ¿no? Sí, nos interesaba, digamos, de entrada planteamos decir, no podemos hacer una mirada a ese sitio sentaditos aquí cómodamente en casa. Entonces un poco condición de hacer este proyecto era ir a ver cómo es ese lugar, a qué huele, a qué sabe la comida, y crearnos una opinión más cercana. No fue para nada lo que esperábamos, sí y no, digamos, porque claro, íbamos con ideas como bastante claras y luego te encuentras con una realidad que uno aquí lee en los titulares, pero luego justamente eso que decía, el cómo huele, cómo sabe y todo eso, es muy fuerte. Y eso los 2 días nos estábamos replanteando muchísimas cosas. 40 años de guerra es un buen resumen en principio. Hay una sociedad muy golpeada. El hecho de que en cierta manera no puedan confiar en que nada tenga una continuidad. Están muy aislados geográficamente, culturalmente, se ha ido desarrollando independientemente de su entorno y bombardeado cada 4 días. Entonces la gente, una vez que te acercas y entras, son todo corazón, pero es muy difícil acercarse y entrar. Es fascinante, pero no por eso deja de ser duro. Ahora, hay una barrera idiomática prácticamente infranqueable, no hay, o vas con un traductor o es muy difícil. Y luego eso, al estar tan aislados no hay, nosotros salíamos a la calle y éramos los únicos extranjeros que había dando vueltas. Incluso lo que uno llama tropas norteamericanas son afganos con uniforme americano, pero no, uno no ve extranjeros por la calle, entonces... Hay mucho miedo, ellos mismos, hay mucho miedo, nosotros en Kabul vimos mucho miedo. Después de las elecciones hubo atentados, especialmente fuera de Kabul, pero también en Kabul hubo problemas, con lo cual el hecho de votar era un acto de coraje, con lo cual mucha gente estaba muy orgullosa de haberlo hecho, pero por otra parte hay que decir que una parte de la dureza de la situación es que, para decirlo brevemente, algunos de los candidatos que se presentaban a las elecciones eran pues muchos de los señores de la guerra que habían estado luchando entre ellos en la guerra civil, acarreando una destrucción total a Kabul, porque esto es algo que no se cuenta mucho. Entre 1992 y 1996 lo que pasó en Afganistán es muy duro. Hubo un momento que en Kabul prácticamente no había ni periodistas, entonces básicamente murió muchísima población civil, y eso es algo que llevan impreso, sigue estando allí. Se trata de heridas abiertas, y más cuando te encuentras que algunos de los protagonistas de estos crímenes, bueno, pues ahora están en posiciones de poder en el país, y eso es muy duro. Que alguien te diga, pues mira, ese es el hombre que mató a tal pariente mío,
es duro, y tú lo ves en un cartel electoral. Aislamiento también es una palabra clave, ¿eh? Sí. La palabra clave, aislamiento. Y hay otra cosa que a veces no nos imaginamos, y es que el estado psicológico de la población es bastante malo. Quiero decir, no es, psicológicamente, en general, la población no está bien. Y te das cuenta, y entonces si profundizas y lo hablas con ellos, cosa que, claro, en los medios no se puede profundizar hasta este extremo, cuando lo hablas con ellos te das cuenta de que no estamos bien, nadie está bien. 40 años de guerra. Si hablamos de la situación en Kabul, un poco lo que decía Eugenio, respecto de los extranjeros, detectas hostilidad. Y no estamos acostumbrados, nosotros por ejemplo, a que para entrar en un supermercado te tengan que cachear, que un supermercado sea un lugar blindado, prácticamente. Sin ventanas, con guardias armados. Sí, que una pensión, un guest house sea un lugar blindado, no estamos acostumbrados. Y en eso detectas pues, el miedo, la desconfianza. En Kabul prácticamente todos los guest house han sufrido atentados, en un momento u otro. Y el extranjero, más allá de la desconfianza, es decir, durante los últimos 2 siglos, los extranjeros han sido artífices de distintas guerras, se ha financiado, que eso es la base histórica de la desconfianza. Hoy por hoy somos objetivos. Es decir, ni siquiera ningún grupo que salga armado que salga en los periódicos. Es decir, saben básicamente que la embajada paga y que, bueno, entonces tampoco quieren tener mucho que ver contigo porque saben que alguien puede tener intereses más allí. Un poco, pues Nadia nos contó, nos llevó a los lugares que forman su historia, que componen su vida, los lugares donde se podía ir por cuestiones de seguridad, a los que no, pues evidentemente no fuimos. Y un poco fue un recorrido por los lugares que han marcado su historia y su camino. También tuvimos el privilegio de conocer a personas importantes en su historia, y eso también nos ha ayudado mucho a entender, a mirar desde otra perspectiva también la realidad afgana. A ver, es que la obra es un diálogo. Entonces, utilizamos la forma de la entrevista, pues hay momentos en que conversamos, porque el germen de esta obra es una curiosidad mutua enorme. Una curiosidad enorme de nosotros hacia ella y también de ella hacia nosotros, hacia este mundo en el que ella está construyéndose también otra vida, ¿no? A partir de aquí, lo que ha ido surgiendo es un diálogo. Entonces, esto en escena, ¿cómo se ve? Pues que nosotros contamos nuestra perspectiva y nuestras experiencias en algún momento, momentos puntuales, pero también creo que es mirar, permitimos que el público vea la realidad a través de nuestros ojos, como la vimos nosotros. Esto que estaba contando Eugenio, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en que Eugenio notaba o contó una serie de cosas en Kabul sobre los muros. ¿Te acuerdas? Una de las cosas que nos impactó. Sí. Que es decir, para que tú llegas y básicamente la primera impresión es, aparte llegas cerca del barrio de las embajadas, lo que ves son murallas de cientos de metros con alambre de espino y gente armada. Y luego conoces a la gente y ves que la gente se abre y dices, bueno, pero para que haya un cambio hay que derrumbar esas murallas, porque ahí detrás están los señores que no quieren que nada cambie. Entonces tú hablas con la gente y la gente te da una visión de apertura, de que quieren que las cosas mejoren, que las cosas cambien, pero los que tienen el cambio en la mano están detrás de la pared. Entonces una de las primeras cosas que hay que hacer es derrumbar esas murallas. También es verdad que detectamos energía en la calle como hacia el cambio. La situación es muy difícil porque hay un lastre político, esto que contaba, ¿no? Quién ocupa las posiciones de poder relevantes, etc. Pero lo que detectamos en la gente es que incluso hay gente que se está organizando por su cuenta. Hay iniciativas políticas conducidas por grupos de jóvenes que han estudiado, que algunos han estado en el extranjero, que quieren que su país cambie, que quieren que su país mejore, y eso va a ser un revulsivo, esto también lo vimos. La historia de Nadia básicamente es una historia de esperanza, porque es alguien que, teniéndolo absolutamente todo en contra, siempre ha querido salir adelante, siempre ha querido aprender. Entonces, un elemento muy importante en el espectáculo es la educación. Para Nadia algo muy importante ha sido el querer aprender siempre, el luchar por aprender siempre, el querer saber.
y esto es algo que la ha iluminado. Entonces podríamos decir que uno de los ejes principales del espectáculo es hablar de la importancia de la educación. Más en positivo. El espíritu de supervivencia. Sí. El hecho de que es algo muy personal, porque realmente conocimos gente que tenía más números de haberse podido ir y de haber podido hacer otra vida. Por familia, por influencias, que ya los habían mandado de chicos al extranjero, y ves que nadie tenía todo en contra, y que a pesar de eso, aquí está, y está cursando la universidad, y está estudiando, y todo, se anota todo lo que puede ser para mejorar y para salir adelante. Sí, porque el razonamiento es relativamente simple. Ella dice, claro, si sabes cosas no te pueden engañar. No quieren que en Afganistán, algunos en Afganistán no quieren que las mujeres, por ejemplo, sepan cosas. No quieren que sepan cosas porque entonces es más fácil dirigirlas, es más fácil manipularlas, es tan sencillo como esto. Entonces, en el conocimiento bien entendido, pues hay libertad. Y para esta persona, para Nadia, lo más importante es tener libertad. Esto dicho por nosotros, aquí es una cosa. Claro, ella una de las cosas más importantes que dice es que, claro, es que yo vengo aquí y esto es como un sueño, porque aquí hay paz. Claro, y nosotros estando en Kabul dijimos, claro, es que la paz es algo muy importante, porque andar por la calle con una cámara y decir, claro, es que no te sientes seguro, pues bueno, cambia mucho. Nos subraya mucho muchas cosas que nosotros damos por sentados. Es decir, la paz se da por sentado, la libertad se da por sentada. Yo recuerdo cuando vine a grabar las primeras imágenes para hacer el tráiler de Nadia, que acá estaban con represión a las manifestaciones y no sé qué, y yo estaba recién llegadito al aeropuerto y la grababa Nadia, que te hablaba de paz y libertad, y yo acababa de leer el periódico y no me... Pero bueno, a pesar de todo eso, claro, te vas allí y te das cuenta que un conflicto de 40 años y una supresión absoluta de la paz y de la libertad, claro, es un lujo del que aquí ya ni valoramos. Lo mismo que la educación pública para todo el mundo, todo eso son cosas que damos por sentado que dices, bueno, eso viene con el pack, ¿no? Pues no viene con el pack. Eso se lo han currado a alguien y nosotros ahora lo disfrutamos, pero ese es otro de los contrastes que se ven claramente, ¿no? Cuando ella te lo dice, nosotros lo decimos y suena frase hecha, todos sabemos que la educación es importante, todos sabemos que la paz y la libertad son importantes, pero lo escuchas del otro lado y bueno, cobra otra dimensión realmente. Porque te das cuenta de que no existe esta paz y esta libertad, no existe en todas partes, que de hecho casi abunda más lo otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues le das un valor diferente a las cosas. Para Nadia hubo momentos de su vida en que tener un cuaderno era mucho más que tener un tesoro. Bueno, vale, pues esto de alguna forma te cuenta algo de quiénes somos. Porque en el espectáculo hay algo una idea que nos interesa mucho, que es, claro, tú es en el contraste con el otro, en el diálogo con el otro, cuando puedes llegar a conocerte mucho más tú mismo. Y esto es algo que nos ha pasado a lo largo de todo el proceso artístico. Es un proceso artístico que trasciende lo artístico, ha llegado a lo humano, ¿no? Y yo creo que es un viaje muy intenso y nosotros lo que queremos es insinuar este viaje en escena. Después hay todo un tema muy interesante que es, ¿qué pasa cuando pones en manos de una persona con todas estas cosas que decir que tiene Nadia, cuando le pones en sus manos lo que es lenguaje artístico, ¿sabes? Lo que es el lenguaje de la imagen, lo que es que podemos jugar con diferentes textos, con diferentes palabras. Hay algo que Nadia decía que me parece muy interesante. Yo quiero contar esto, ¿tú me puedes dar alguna palabra que me sirva para...? Entonces dices, no, pues mira, ¿qué te parece? Por decir algo, la palabra... estábamos hablando de un juego de sombras. Ostras, pues juego de sombras, sí, me va muy bien para... Con esto que te he contado, que no estaba muy estructurado, a través de esto noto que lo transmito. Y aquí, a ver, es un trabajo de mucha paciencia, ¿no? Pero una de las cosas que queríamos es que las palabras surgieran de Nadia con toda la naturalidad posible. Entonces ella lo ha escrito junto a nosotros, prácticamente. Yo lo que más se acerca a lo que creo que estamos haciendo es un documental escénico. Sí, cuando dices documental es que el material que utilizas es real. Incluso nosotros mismos hemos participado en este viaje, en este diálogo mutuo. Y después escénico. Cuando dices escénico, claro, el escénico lleva implícito
el lenguaje poético también, ¿no? Porque la escena es lo que juega a un lenguaje poético. La poesía nace de la juxtaposición de elementos reales. Claro, que los juntamos, los combinamos en escena. Sí, ahí no traicionamos nada, realmente cada elemento que usamos no hay ningún efecto, ningún nada. Es el material, más las palabras de Nadia, más pequeñas acciones que hacemos en escena, y estamos buscando ahí que a través de ese lenguaje nazca de ahí la poesía, sin forzarla, sin hacer ningún truco, digamos. Pero porque entendemos también que los momentos poéticos llegan donde algunas palabras ya no te alcanzan, que es algo precioso que un día dijo Nadia. Claro, si hacemos esto, yo creo que contamos algo que no sabría cómo contar. Y yo pensé, pues yo tampoco sabría cómo contarlo, la verdad. De esta manera insinuamos algo que con ponerle palabras no... Hay algún momento de estos. ¿Cómo hemos trabajado? Pues trabajando y retrabajando todo el rato. Vale, pues escribimos una primera trama, que venía toda extraída de la historia de Nadia. Falta decir que las palabras y todos vienen de un año que tú te has chupado de camarita, charlas con Nadia, sí, grabar y ver cuáles son las situaciones que se repiten más o menos con las mismas palabras, cuál es buscar un hilo conductor entre todas esas distintas charlas y empezar a hilar con las palabras de Nadia y con el material que ella nos fue dando. Sí, sobre el relato de Nadia, ¿no? Nadia te va contando cosas. Tú algunas de estas cosas las escribes, entonces nos las miramos con Nadia. Nadia dice, de acuerdo, esto sí, esto es importante, esto también, entiendo esto, hacia dónde podemos llevar esto. Entonces ella lo dice, yo lo vuelvo a escribir y así sucesivamente, hasta el discurso vas logrando cada vez más con menos, porque al final se trata de que un discurso muy largo lo puedes ir sintetizando hasta que logras esto, pues más con menos, más significado y más contenido con menos palabras. Más depurando, ¿no? Exacto, vas como tamizando, ¿vale? Y ella también tiene exactamente la misma sensación cuando pues maneja el texto y dice, sí, claro, es que esto, como lo hemos escrito, me es mucho más fácil transmitirlo. Es que vale la pena, la reflexión que queda es que vale la pena, que vale la pena que vale la pena vivir, que vale la pena el esfuerzo de aprender, que vale la pena el intentar compartir cosas con los demás. Una pregunta muy viva que tiene Nadia es el difundir la historia, porque esto de alguna forma nos acerca y nos hace aprender y nos hace avanzar. Es un poco tener una sensación de que una cosa es la persona individual, pero después también está el colectivo. Y tal como avanza la persona individual, también puede avanzar el colectivo. Y yo creo que se hace a base de compartir. Entonces el sentido último es que vale la pena. Que vale la pena luchar. Que vale la pena luchar, que vale la pena vivir, que vale la pena pensar en el colectivo, pensar en el que podemos ir mejorando. Esta es la idea.